es el amor, lo dice la ternura, que abrió la flor como una cerradura, es desatar los últimos cerrojos hasta encontrar la llave de tus ojos. Es el dolor como un reloj de arena y el desamor que va de pena en pena. Es intentar volver sobre los pasos y así olvidar de
derrotas y fracasos. La soledad, mi antigua compañera, y su amistad con el temor de afuera, y pudo entrar, dejó en el aire un trino para olvidar la pena del camino. El dolor como un reloj de arena, el desamor que va de pena en pena, es intentar volver sobre los pasos y así olvidar derrotas y fracasos. La soledad, mi antigua compañera, y su amistad con el temor de afuera, entrar, dejó en el aire un trino para olvidar la pena del camino. La soledad, mi antigua compañera, y su amistad con el temor de afuera, y pudo entrar, dejó en el aire un trino para olvidar la pena del camino. Bueno, buenas noches. Acá estamos con algo nuevo que hemos, hace un año que venimos con este proyecto Sonido de esta Tierra, donde estamos mostrando un poco algunos instrumentos, con un libro y haciendo un poco de música, no sé si distinta o, bueno, digamos, tratando los ritmos étnicos y poniendo un poco de la tecnología como orquestas sinfónicas, algunas bandas, pinturitas. Sí, son unas pizcas de intencionalidades latinoamericanas y vamos a pasear un poco por estos distintos ritmos. Así que bueno, muchas gracias a la Fundación Chadileubú en este nuevo aniversario, ¿cierto? Hace tantos años que se viene trabajando, de los cuales formo parte, diría del comienzo. Y creo que esta reivindicación por los recursos hídricos y por también, digamos, el ambiente, nos lleva a seguir, ¿cierto?, en este camino que es la lucha por estos temas. Yo no voy a hablar mucho, solamente es para presentar a mis compañeros que, bueno, en Darío Sorsi en teclado, guitarra, arreglos, técnico de grabación. Un placer, Carlos. Eduardo Castro en guitarra, voz y también quien armonías. Pone el peso. El que pone exactamente. El peso. Y bueno, el mítico charanguista de tantos caminos recorridos como es el Mono Fraile. El gran de tantos caminos con su charango y su voz. Así que Sonido de esta Tierra somos nosotros y vamos a seguir. Bueno, empezamos con un tema que Valle del Alto, un tema que muy tradicional, muy antiguo, ¿cierto? Seguimos con Cerrojos, que es un tema que de Milicota y Flores. Y ahora vamos a hacer una saya, que al estilo nuestro, todas estas cosas. Al estilo nuestro, como hacemos nosotros las cosas. Así que vamos ensayando entonces. Vamos ensayando. Adelante. ¿Estamos preparados, muchachos? Listo. Vámonos. Vámonos.
ensayando. Y Millita, ¿estamos todos listos? ¿Preparados? ¿Mono? ¿Preparado? Preparado. Eduardito, querido. Ya estamos. Y Millita, acá iba con razón. Muy bien, señor. Adelante. Vámonos más. Tu alegría, deja de soñar con el campanario de tu risa limpia, sol de la mañana, claro manantial, como dos vertientes de agua cristalina, tus ojitos bellos me hacen suspirar, cuando parpadean bajo esas pupilas, todo me ilumina con su claridad, y mi
de la quebrada, una de las abras, déjame pasar. Se oscurece el cielo, quema la nevada, si tus ojos negros no quieren mirar. Cómo canta el viento entre los guijarros, cómo canta el río cuando baja el mar. Con la voz quebrada por el sentimiento, todo lo que siento te quiero cantar. Mi militar, palomita, alma de la cuna jujeñita, palomita, quebradeñita y milita linda, flor del tolar. Mi militar, palomita, todo lo que siento te quiero cantar. Palomita, quebradeñita, con el sentimiento te quiero besar. Mi militar, palomita, alma de la cuna jujeñita, palomita, quebradeñita y milita linda, flor del toral. Todo lo que siento te quiero cantar, con el sentimiento te quiero besar, flor de la quebrada y militar. Muchas gracias por todo. Es nuestra primera experiencia con esta tecnología nueva. La última vez que creo que tocamos fue con un UCOA 30. Con un Robertone. Y bueno, los últimos temas que hicimos fue Yayando y Militay, que son unos temas característicos, un tinku de la zona de Bolivia, del Alto de Bolivia. Así que muchas gracias. En nombre de Darío, de Eduardo, del Mono. Un gran, digamos, no sé si un aplauso virtual, pero sí, digamos, acá la gente de la técnica que ha hecho todo es posible, todo esto que salga en el aire. No es fácil. Un montón de trabajo. Es un montón de trabajo que se han llevado los muchachos, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Así que nos veremos en alguna otra oportunidad. Y ya nos está gustando y ya estamos preparando nuestro propio streaming. Adiós.